Porque son todas imágenes internas. Cuando podamos comprender que son imágenes internas. Hola Fanny, ¿qué me dice ahí que tengo que decir al final? No sé en qué me preguntas de qué tenés que decir. ¿En cuál? Decime con respecto a qué tengo que decir al final. Porque capaz que ya lo pasamos y justo cuando yo lo dije no quedó bien claro y lo volvemos a aclarar, no hay problema. No es una cosa que haya que decir, por eso yo trato de ser cuidadosa, pero a veces por mucho que trato es complicado. No hay cosa más complicada que comunicar, ¿no? Pero bueno, por algo será que la vida me puso a comunicar. Yo digo, yo vengo de un sistema familiar en que todos se callaban todo, nadie decía nada. Y parece ser que a mí la vida me está poniendo a poder liberar todo este asunto comunicando, porque yo tengo que justamente comunicar lo que no se hacía en mi familia. Y para mí es sumamente curativo, o sea, para mí hablar así con la gente es curativo. En mi caso, y lo siento en mi sistema, ¿no? Por eso es difícil comunicar exactamente. ¿Por qué? Porque como cada uno está desde su cabeza y desde sus sistemas de creencia, a veces si no se entiende claro lo que estamos apuntando, es difícil. A veces no se trata de lo que haya que decir, ¿m? Como plantas de sanación. Ay, ahí me mataste con qué plantas de sanación tenemos que dejar. ¿En qué caso de plantas? Yo dije algo de plantas, no me acuerdo. No sé a qué se referís con plantas. Si vos me aclarás bien qué son las plantas, no sé. Yo quisiera que se comprenda que son imágenes internas. ¿Dónde están las imágenes? ¿Mm? Las imágenes están en mi mente, inconsciente. Están ahí. Cuando yo las hago este trabajo, por ejemplo, que propone este autor de este libro, Este dolor no es mío, o hago una constelación, o cualquier ejercicio que apunte a conectar con mi inconsciente, una visualización. Yo la otra vez se las expliqué la visualización, les dije, pónganse en un lugar, parados, cierren los ojos, imaginen que están dentro de un círculo. ¿Mm? Ah, palabras, ¿qué palabras? Y bueno, pero acá ya dijimos muchas palabras, pero no importa las palabras, lo que importa es que descubras cuál es tu problema primero. Primero descubrimos la queja. Después descubro cuál es mi oración principal, después los descriptores de los padres y el amigo. Después de eso viene la oración principal. Y después viene la parte que sería donde llegamos al trauma, que lo podemos descubrir, ese trauma familiar, como dice el autor, mediante las preguntas puentes o mediante el genograma. ¿Sí? Pero es un trabajo que hay que hacerlo minuciosamente. No es que yo digo ahora, bueno, San Salabim, que se arregle todo mi sistema. Y ojalá fuera así. No, hay tanto ahí enterrado que de a poco se va a ir saliendo. Es más, y una constelación va a llevar a otra y después a otra, porque es que van a salir muchas cosas. Son muchas imágenes internas que tenemos. Y bueno, es que no se puede hacer el día a la noche, ¿no? Por eso yo no puedo, yo puedo hablar desde mí, pero yo no puedo saber lo que en el nivel que está cada persona, la información que tiene, los miedos que tiene. ¿Yo cómo puedo saber? Yo lo puedo saber si vos venís, Fanny, y te constelás conmigo. Entonces vos me decís, mira, Silvina, dame cita para una constelación. Bien, entonces yo voy a trabajar con tu alma y tu sistema familiar y es otra cosa. Pero yo no puedo saber acá por este medio, porque es muy difícil. Yo necesito estar con la persona, vía online,
ver qué dice, escuchar atentamente qué dice, porque la persona, ya lo dije antes, dice una cosa, cree una cosa, pero lo que está pasando es otra cosa. Por eso no hay fórmulas, tienen que olvidarse de las fórmulas. Esto es una guía muy buena para descubrir nuestro problema. Y también te da la manera como poder solucionarlo. Pero no se queden en qué hay que decir. Además el video lo pueden mirar de vuelta, ¿eh? Porque ahora se sube solo a YouTube y lo pueden mirar las veces que quieran. ¿Mm? Entonces, dice, las oraciones curativas y el cuerpo, ¿no? Una parte esencial de la curación implica nuestra capacidad para incorporar la experiencia de nuestras sensaciones físicas en el proceso. Cuando nosotros podemos estar con los sentimientos que surgen en nuestros cuerpos sin reaccionar inconscientemente, es más probable que permanezcamos en tierra cuando esa inquietud interna comienza a surgir. Lo que pasa es que estos trabajos traen muchos movimientos internos y a veces la gente piensa que, no sé cómo decirles, que no sirvió para nada, no sé. O sea, por ejemplo, hay gente que van, constelan y dicen, ay, no sé, esto no sirve para nada. Claro, porque te empezás a sentir peor o realmente no sentís nada. Pero es que yo no sé lo que está pasando. Siempre doy el ejemplo de la semilla. Si yo planto una semilla poroto en la tierra, yo tengo la certeza que va a salir una planta poroto, no me va a salir una planta maíz, me va a salir de poroto, porque puse un poroto. Ah, bien. ¿Y voy a cada rato a escarbar a ver si es cierto? A ver cómo está la cosa. No, confío, tapo ahí y dejo que todo se encargue. Así funciona el alma, como la semilla. Porque nosotros somos una semilla. Tenemos todo el potencial dentro nuestro, pero es que no lo dejamos salir. Porque estamos en la cabeza. ¿Saben ustedes que el peor problema del ser humano es su cabeza? Es esa mente, esa parte de la mente que está loca, que te tiene atrapada en el miedo, en no sé qué, en toda la historieta. Por eso no salimos nunca. Porque tenemos miedo de dejar de pensar. Porque creemos que si yo dejo de pensar, voy a desaparecer. Pero eso tiene una fundamentación muy grande que, bueno, el curso de milagros lo explica estupendamente. Pero ahora no estamos con el curso de milagros, estamos con esto. Nosotros no queremos conectar con nuestro sentir. Entonces, el conocimiento a menudo se obtiene cuando estamos dispuestos a tolerar lo que es incómodo en la búsqueda de entendernos a nosotros mismos. Y es muy incómodo el camino. Es horrible, más que incómodo. Por eso las personas abandonan. La gente quiere fórmulas mágicas. Por eso, gracias a Dios, inventamos las pastillitas, las cositas, todas que nos hacen sentir bien rápido. Rápido, rápido, ya, sí. Como el internet ahora, todo rápido, rápido. El alma no va así. No entiende lo que es la cabeza. No entiende nada. Cuando te enfocas en el interior, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones conectan con tus pensamientos temerosos? ¿Con esas emociones incómodas? ¿Dónde lo sientes más? ¿Se puede ser en la garganta? Se te detiene la respiración, se te contrae el pecho, te vas como adormeciendo todo el cuerpo. ¿Dónde está el epicentro de ese sentimiento en tu cuerpo? En tu corazón, en tu vientre, en tu plexo solar. Poder navegar por todo nuestro territorio interior, incluso aunque los sentimientos parezcan muy abrumadores, es esencial. Nosotros lo que hacemos es tapar eso continuamente, con cualquier cosa. Vamos a mirar una serie de Netflix. Vamos a tomar unas copas con los amigos. Salgamos de shopping. Tapar, tapar. Si no estás seguro de lo que siente tu cuerpo, vuelve a repetir tu oración principal en voz alta.
Vuelve a repetirla y observa tu cuerpo. ¿Eres consciente de algún temblor? ¿Hay un sentimiento de hundimiento, entumecimiento? Lo que sienta o no sienta está bien. Solo coloca tu mano donde te imaginas o sientes los sentimientos que hay que sentir. Prueben a hacerlo. Y a continuación, trae tu respiración a esa área. Exhala dentro de tu cuerpo para que toda la zona se sienta apoyada. Es posible que desees visualizar tu exhalación como un rayo de luz, puede ser que ilumina esa parte de tu cuerpo. Y dite a ti mismo, te tengo, te cuido, yo estoy para ti. Claro, todas estas cosas parecen locas, porque si ¿cómo haces estas pavadas? Bueno, hay que probarlo. Imagina que estás hablando con un niño pequeño que se siente invisible y que no se escucha. Es probable que haya un niño allí, una parte de ti que ha sido ignorada durante mucho tiempo. Imagina que ese niño pequeño ha estado esperando que lo reconozcas y hoy es ese día de reconocerlo, ¿no? Bien, ¿qué oraciones sanadoras podemos decirnos a nosotros mismos? Siempre y cuando hayamos hecho todo este trabajo, porque si yo digo estas oraciones sanadoras, pero no hice el otro trabajo, medio como que bueno, es como ya les dije. Yo que ando por el YouTube, ¿no? Veo los videos que están de moda, siempre digo. Las meditaciones, la gente es así. Piensan que con eso ya está. Algo, todo hecho tiene que ser, todo hecho, todo rápido. Y si yo hago estas oraciones, las digo, pero no hice lo anterior, no pasa nada. Coloca tu mano sobre tu cuerpo y respira profundamente mientras dices una o más de estas siguientes oraciones, ¿no? Internas. Te tengo, estoy aquí, te sostendré, voy a respirar contigo, te consolaré. Siempre que te sientas asustado o abrumado, no te dejaré. Yo me quedaré contigo. Voy a respirar contigo hasta que estés tranquilo. Cuando colocamos nuestras manos sobre nuestro cuerpo y dirigimos nuestras palabras y respiramos adentro, apoyamos las partes de nosotros mismos que se sienten más vulnerables. Al hacerlo, tenemos la oportunidad de facilitar o de liberar lo que experimentamos como intolerable. Los sentimientos prolongados de incomodidad pueden dar lugar a sentimientos de expansión y bienestar. Y a medida que los nuevos sentimientos se arraigan, podemos sentirnos más apoyados en nuestro cuerpo.